placer, ¿no? Verla, ¿cómo la has visto así por segunda? Es la segunda vez que la ves en cine en pantalla grande, ¿no, Carmen? Sí, la primera vez nos invitaron en la Filmoteca en La Coruña, en el SECAI, y también fue acostumbrado a ver pantalla pequeña o en el colegio, ¿no? Que lo vemos en las clases cuando es diferente. Y ahora yo ya, hacía bastante que no la había visto y bueno, te recuerdan, ¿no? Muchos sensaciones nuevas, ¿no? Cada vez que sí, una película se y también, claro, como todos los trabajos, ¿no? Cuando los ves de nuevo piensas, no, y aquí esto, otro, ¿no? Claro, es muchas porque ya también hace 5 años, ¿no? Y todos hemos seguido trabajando, ¿no? En el cine, en la fotografía, y pensamos también que hemos ido cambiando, ¿no? Y cosas que seguramente que ahora serían diferentes. Luego, yo lo que quería comentar, que seguramente ahora en la película no lo habéis visto, es que el trabajo en la escuela trabajamos el cine y la fotografía con los alumnos de 3 años a los 12. Luego, todo lo que habéis visto en la película lo han filmado y fotografiado los niños, excepto al principio cuando en septiembre preguntábamos qué querían saber, ¿no? Al plantear el proyecto en la escuela. Y lo único, lo demás, todo lo han hecho ellos. Sí, es igual. ha firmado ella. Iguales. Son muy panorámicas las que vas haciendo, ¿no? Bueno, y muy complicadas, porque claro, no sabías quién iba a hablar en aquel momento. Y cuando veías a algún niño que la pregunta era interesante, tú estabas mirando con la cámara para otro lado, ¿no? Como que no está preparado. Luego también, pues si hay maestros o profesores, hay que tener en cuenta que para trabajar, como trabajamos en la escuela, nosotros trabajamos por proyectos interdisciplinares. No tenemos libros de texto en la escuela y claro, a veces no se comprende cómo podemos trabajar de esta manera, ¿no? En el cine. Y hay que tener un tipo de organización tanto de los tiempos, los espacios, los maestros, ¿no? Que es diferente de una escuela pues típica, con unos horarios, unas asignaturas, que todo es muy fijo, que no se puede, que nada se puede cambiar. No sé, supongo que si algún maestro ya me entenderá. Marina, bueno, esto también Marina Díaz, de la Comisión del Grupo de Educación en la Unión. También eso sí que cualquier pregunta que tengáis de cualquiera del público podéis hacerlo. Nosotros estamos aquí para animar a Carmen y a Laia que hablen, pero en realidad también se trata de que sea un diálogo conjunto de todos en la sala. O sea, que si está bien que se haya animado, que ha venido Carmen hasta acá, pues está ya bien, ¿no? Y que hagáis preguntas, ¿no? Yo creo que es interesante eso que has dicho también, supongo hasta qué punto vosotros los profesores, ¿no? Entiendo que os implicáis mucho, ¿no? En el proceso, bueno, todo con el proyecto de cine curso desde el principio, pero en concreto es muy bonito, como has contado antes, la elección, ¿no? Ya que tenéis el cine que vais trabajando desde hace 5 años en ese momento, elegís esto y de alguna manera también participáis en la película y la relación que establecéis casi vais de igual a igual con los alumnos, es decir, que estáis aprendiendo a hacer cine a la vez que los chicos, ¿no? Y eso supongo que es... Claro, esto es importante porque hay maestros que pues, hace más años que estamos en la escuela y que trabajamos, pero también nos encontramos con maestros que lo primera vez que vienen en la escuela, ¿no? Luego es interesante que si el maestro está interesado en aprender y quiere seguir en el proyecto, pues que venga a la formación que hacemos con ella, en la que nos encontramos, ¿no? Nos conocimos. Y claro, y luego también te encuentras en la escuela que hay profesores que no les va esta manera de trabajar, ¿no? Que esto también es complicado, pero bueno, tiene que buscarse otra escuela, porque en nuestra escuela trabajamos así, y si no te gusta, pues todo el mundo tiene que trabajar de una manera que le guste, porque si trabajamos bien, los niños, esto es muy importante, porque ellos también lo notan, ¿no? Seguro que aprende mejor, con más ilusión, tenemos que trabajar todos a gusto, ¿no? En el trabajo. Gracias. Supongo que yo también lo veo es casi más difícil que se anime los profesores, ¿no? A hacer el cine que los niños, ¿no? Que son más autores. Creo que hay una pregunta por ahí, ¿no? Sí. Fuera de lo cinematográfico, que no es posible. Me resulta muy curioso como algo que aquí en castellano es de muy mala educación, como poner los artículos delante de los nombres.
nombres, continuamente la película es el Jordi, la Ana, tal. ¿Cómo vivís eso vosotros emocionalmente o qué significa en catalán el artículo delante del nombre? Es así. No, yo no me lo había preguntado nunca. De hecho, no se utiliza nunca el nombre propio sin artículo delante. O sea, lo raro sería decirlo sin el artículo. Y otra segunda cosa, me ha dado la sensación que había niños de muchas nacionalidades en la escuela. ¿Es así? Sí. ¿Es fácil el que además de la integración en esta metodología que utilizáis, también se integran en el cine con sus diferentes visiones? Pues que muy bien con esta metodología. Trabajando de esta manera y sobre todo con el cine nos damos cuenta que hay muchos alumnos que en la escuela o trabajando en muchas materias pues no son muy brillantes, ¿no? O tienen dificultades. Y esto les permite, pues muchos niños que tienen mucha sensibilidad, pues aquí pues son muy protagonistas, ¿no? Y luego pues sigue muy bien. Pensamos que para estos niños es un buen método de trabajo. Y tenemos, sí, en la escuela estamos desde hace ya unos años con un 20% de niños inmigrantes. Tenemos niños de Gambia, de Marruecos y luego, y ahora básicamente tenemos bastantes de Rumanía. Tenemos empresas cárnicas, bueno, que llevan agentes rumanos, pero que es complicado, porque no son muy estables. Pero yo creo que trabajar de esta manera facilita el trabajo con estos alumnos, y es más importante. Bueno, claro, desde la Comisión de Educación, pues una de nuestras primordiales preocupaciones y el motivo por el que estamos invitando a personas que estéis trabajando en la audiovisual en la escuela es ver cómo eso se está vertebrando orgánicamente. Antes, cuando estábamos fuera, me estabas contando que el plan de vuestra escuela es audiovisual y que te parece fundamental que las escuelas tengan un plan, sea el que sea, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras con nosotros un poco cómo se estructura un plan audiovisual para una escuela, cómo se organiza eso pues, con el ministerio, con las instituciones educativas, cómo se organiza eso internamente, si nos pudieras un poco... Bueno, en el proyecto educativo de la escuela nosotros pues tenemos que seguir un currículum, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro que el currículum lo seguimos. Luego cada escuela puede buscar las maneras de llegar a este currículum de diferentes maneras, ¿no? La manera de trabajar. Nosotros tenemos muy claro que trabajando en el cine pues estamos trabajando las competencias. Y me parece que aquí les llaman las competencias clave, las básicas, ¿no? No sé a quién lo he explicado, que la semana pasada, por ejemplo, vino un inspector a la escuela. Quería ver cómo trabajábamos el cine, porque como nuestro proyecto es el cine en la escuela, y luego nos ha facilitado que algunos maestros se pudieran quedar en la escuela porque no eran definitivos. Y bueno, había un plan que presentando un proyecto, y nosotros presentamos el de cine. Y el inspector, claro, no tiene ni idea de cómo lo trabajamos. Y luego vino y estábamos en una clase de sexto, que es con los que hacemos ahora en el curso, que hacemos la ficción, ¿no? Y era un día pues que no teníamos la cineasta, sino que éramos la tutora y yo, y pues decidimos hacer un visionado, que es un tema de los visionados de fragmentos de buenos cineastas, que tenemos, bueno, que los tenemos gracias a la asociación que nos da todo el material y nos han enseñado a visionarlos y a comentarlos. Pues con el inspector en la clase pues pusimos un fragmento y cuando salió después de hora y media hablando pues se quedó pues, sorprendido de todo lo que podíamos sacar de un fragmento de una película, que los niños no habían visto la película. Además era un fragmento de Arrayanos, un fragmento documental, porque era, y no había nada, nadie hablaba, ni había ni texto, ni había una voz de no había nada, solo con las imágenes y cómo estaba grabado, pues los niños hablaban y decían que la información que les daban, que les parecía, que era aquel señor, de qué trabajaba, cómo era su vida, cómo era el pueblo, dónde vivía. Luego al final ya les dijimos de dónde era, ¿no? Que era de Galicia,
pero al principio no les decimos nada. Claro, los visionados los trabajamos de diferente manera, ¿no? Y depende, a veces también es muy importante para hablar de las emociones, ¿no? Que es un tema que en el cine hemos aprendido que es importante hablarlo con los alumnos, ¿no? De sus emociones propias, también para encontrar palabras, para explicarlas, porque luego nosotros nos inventaremos una película, no un corto, y lo importante es que emoción queremos transmitir, ¿no? Y que entienden que el cine es esto, emoción. Bueno, ahora me he ido a otro sitio, pero con el inspector, pues que se quedó y vio y salió, después de hora y media, pues él salió pensando que bien, ¿no? Que allí aquello era muy competencia todo lo que estábamos trabajando. Trabajar la lengua, luego trabajábamos, pues, cuando dijimos que era de Galicia, pues en un mapa todo el mundo dónde está Galicia, dónde es, de qué comunidad. Y claro, luego el maestro tienes que tener un poco la habilidad de tú saber encontrar aquellos puntos para ir trabajando y llevar a cabo el currículum. Seguro que tienes, pues yo con estos niños tengo que trabajar, pues me toca en sexto, en quinto, en cuarto, y seguramente que hay temas que puedes, o no sé, o cuando hacemos el documental, pues en matemáticas hacemos pues muchos planos, trayectos de cómo vamos, tenemos que ir a visitar a un señor que es herrero, dónde está su casa, tenemos que dibujar el mapa, y pues claro, tienes que buscar tú qué trabajar, ¿no? Yo digo siempre, aprendemos de otra manera con el cine, y aprendemos viendo cine y haciendo cine, aprendemos. No sé. Yo creo que además se ve claramente en la película que una de las cosas más impresionantes es como la cartografía que se hace, ¿no? A través del cine, las fotografías de todos los aspectos de la escuela, que hay puras, hay matemáticas, hay relaciones, a veces el ejercicio es brutal, ¿no? Todos esos alumnos, solo el hecho de que hayan tenido que pensar todas las cosas que dicen, ¿no? Todos esos textos, esas frases, escribirlo, entiendo que eso es un trabajo muy intenso por trabajar con ellos. Claro, eso ya viene como de la manera de trabajar en la escuela, ¿no? Trabajamos, como digo, por proyectos, que luego son proyectos que pueden escoger los alumnos y que luego les vamos dando forma, ¿no? Claro, en esos proyectos tienes que, decía, trabajarlo todo, ¿no? Trabajar, pero hay que tener la habilidad también para encontrarlo, porque nos encontramos con maestros que es el primer año que están en la escuela y que no es fácil a veces. Tú no te das cuenta que, no sé, porque viendo un visionado que puedes trabajar. Tú ves ahí la película, la miras y no sabes verlo. Y hay muchas veces que los niños ven más que nosotros, ¿eh? Esto seguro, porque seguro que ven más, ¿no? Y como está filmado, yo, bueno, que se dan cuenta, ¿no? El otro día en ese arreglo unos niños, es que está filmado tan lento que seguro que esta gente tiene que vivir ahí tranquilos, que nadie se... Bueno, claro, él ya enseguida no vio que como que eran los planos, ¿no? Que iban pasando de un plano, pero muy, muy despacio, pues él ya enseguida vio que seguramente el cineasta lo había grabado de esta manera porque nos quería transmitir que allí la gente era así, ¿no? Que todo pasaba poco a poco. Luego este tema de que comenta Karma de los visionados de fragmentos está muy vinculado a este proyecto que es el curso que coordina y dirige Laia, y yo quería que hablaras un poco quizá, Laia, de más allá, digamos, también de la película que hemos visto, que es un proyecto, digamos, muy concreto. Luego está este otro proyecto, ¿no? Que no se puede desvincular o hablar de él, ¿no? Y de alguna manera es bonito porque Luis, esta escuela que hemos visto, es la que lleva, si no me equivoco, más tiempo en el proyecto, y que de alguna manera muchas veces incluso he debido decir que es como un poco la escuela estrella, digamos, y que de alguna forma es una escuela, entiendo, con la que habéis crecido vosotras también, y que el proyecto ha crecido mucho con esta escuela, muy vinculada a esta escuela. No sé si veía en la formación hasta qué punto que hablarás un poco sobre cómo puedes coger una escuela, ¿no? y ir creciendo, ¿no? el diálogo que tenéis con gente, con profesores como Carla, ¿no? Sí, quizás esto está vinculado a dos características de Cine en Curso que son muy importantes en cómo está pensado el proyecto. Por un lado, la idea de que los centros que participan en Cine en Curso lo pueden hacer en continuidad a lo largo de los años, es decir, que a diferencia de otros proyectos en los que, digamos, solo se hace el proyecto una vez en esa escuela, ¿no? Enseguida vimos, también porque los maestros profesores así lo manifestaron,
que lo que era importante precisamente era quedarse en la escuela, no llegar y hacer una experiencia, sino realmente arraigar, ¿no? Que el cine no fuera, pues ese año hicimos cine, fue fantástico, sino que realmente entrara a formar parte del día a día de las escuelas y fuera capaz de ocupar un lugar importante en la vida de las escuelas y por lo tanto de los niños, de los jóvenes y también de los maestros profesores. Ese es un ejemplo importante, y el otro, lo que tú comentabas antes de la proyección, que hemos intentado desde el principio pensar cine en curso no solo como un conjunto de talleres, sino sobre todo como un espacio de reflexión, de experimentación, para elaborar propuestas, metodologías, para pensar justamente eso, ¿no? Cómo podemos transmitir el cine en la escuela y cómo podemos dar un lugar importante. Y es en este sentido que Bourdieu es un gran referente, no solo para OCU, digamos, o para los que organizamos cine en curso, sino también, y eso es muy importante, para otras escuelas e institutos que están en el proyecto. Uno de los aspectos importantes es el intercambio entre maestros, profesores, docentes, cineastas, equipo organizador. Y siempre decimos, ¿no? Nosotros cuando explicamos que realmente hemos crecido juntos. Cuando empezamos cine en curso en 2005, lo hacíamos convencidos de que había una serie de potencias pedagógicas muy importantes en el cine, pero jamás hubiéramos imaginado que podía ser tan importante, no solo para el cine, sino para las escuelas, justamente, ¿no? En el caso de Bourdieu, quizás cine en curso era solo un salto cualitativo, ¿no? Lo que aportaba cine en curso, es decir, que fue encontrarnos para realmente poder situar el horizonte y las expectativas en lo más alto, ¿no? Que nos permitió saber hasta dónde podíamos llegar. Pero en otros casos, en los que a lo mejor son escuelas, institutos, vamos a decir así, no tan idílicos, o donde todo es mucho más difícil, que no quiere decir tampoco que en Bourdieu todo sea fácil, porque no todo es fácil, a pesar de lo que se ve en la película, siempre pues, hay dificultades, pero en la mayoría de escuelas e institutos todo es mucho más difícil, incluso a veces más hostil. Pero tener este referente desde hasta dónde puedes llegar es fundamental en cine en curso, para todos los que participamos, ¿no? También para los alumnos que tienen estos referentes de grandes cineastas, ¿no? Que es lo que nos sitúa las expectativas, ¿no? De qué planos hacer. Entonces, sí es importante esto, ¿no? Que hemos intentado que el intercambio metodológico fuera siempre de ida y vuelta, y de hecho cuando pensamos en las propuestas, metodologías, formas de hacer, y nos gusta repetir eso, no es que de repente a la gente que está organizando cine en curso se le ocurre que esto se puede hacer así, sino que todo está muy pensado, muy reflexionado, muy hablado, muy analizado, y de hecho cada año introducimos pues, matices, diferencias, y quizás pues, el ocio de la escuela sí que tiene un punto simbólico en el sentido de que quizás fue el momento en que empezamos a pensar cine en curso, que cambiamos de escala, ¿no? Es decir, que pasamos de pensar en talleres cine en curso a pensar cine en curso como proyecto de centro, ¿no? Es decir, cambiamos de ambición, ¿no? O sea, no es que los talleres tenían que ser importantes, pero allí nuestra ambición pasó a ser, tienen que ser escuelas e institutos cine en curso, digamos. Son centros cine en curso. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir muchas cosas, ¿no? Quiere decir que se trabaja el cine, pero quiere decir que se entiende la pedagogía de una determinada manera, que se cree en el arte y en la creación de una determinada manera, que se tiene mucha fe. Hay una serie de valores compartidos con todas las escuelas, institutos, cineastas que participan en cine en curso, que quizás es eso lo que mejor define el proyecto, mucho más que cuántas sesiones hacemos o qué resultado hay al final, ¿no? Seguramente lo más importante es eso, ¿no? La forma de trabajar. Cuando hablaba Laia diseñando el resultado final, esto en la escuela es importante no en sí, es todo, que lo importante es el camino para llegar, ¿no? Lo que vamos aprendiendo, que un poco también lo que hemos querido mostrar, queríamos mostrar en la película que hemos visto hoy, ¿no? Que ver cómo trabajamos en la escuela, cómo son los procesos, cómo participan los alumnos de todo, ¿no? Que no es ver la película final o el corto final, cuando ahora hacemos un curso con los alumnos de sexto en el taller, pues no hablamos de solo tenemos el corto final, cómo va a quedar. Lo importante es todo lo que vamos trabajando hasta llegar al corto, ¿no? Y sí que hay muchos valores
que ellas al principio hablábamos de estos valores que son inherentes en el cine, ¿no? Y que nosotros nos hemos dado cuenta que hacen falta que estén en la escuela también, ¿no? Todo el rigor con que se tiene que trabajar, ¿no? La responsabilidad, el trabajo en equipo, el tener que escoger o elegir siempre, ¿no? Hay cosas que son trabajos individuales, pero luego los tenemos que compartir, el llegar a un consenso. Nosotros no votamos nunca, hay que ponerse de acuerdo, porque la película, el documental, el corto, lo que sea, es de todo, hay que ponerse de acuerdo, y unos tienen, y aprendemos, y hablamos mucho. Claro, todos estos valores que hemos aprendido, porque los necesitamos para hacer cine, luego vemos que en la escuela también hacen falta estos valores, ¿no? Que a veces pues no éramos tan rigurosos ni pedíamos tanto y nos hemos vuelto, creo que esto mejores. Antes también, otra cosa que has comentado, que igual necesariamente con de la película y la transferencia, es un poco también la comunidad, ¿no? El pueblo, cómo han acogido el hecho de que la escuela tenga esta identidad tan específica, cómo compartís con los padres y con, más allá de la experiencia del ocio, ¿no? Bueno, al principio de cine curso, pues siempre al final del curso pues compartimos con los padres el corto, ¿no? Y hay una sesión en que lo compartimos, es muy importante cómo lo explican los alumnos, ¿no? Todo el trabajo que han hecho, cómo lo han vivido, y esto es interesante para que los padres se den cuenta del trabajo que han hecho. Pero me parece que te comentaba el último proyecto que hemos hecho, ¿no? Que a partir de aquí, desde que hicimos la película hasta ahora, pues son 5 años, ¿no? Y hemos hecho otros proyectos. Y el último que terminamos el curso pasado, que le llamamos de nombre Descubrimos Bordiz, ¿no? Que a través de un proyecto, eran convenios porque, bueno, como que faltaba donde buscar dinero para poder llevar adelante los proyectos, pues lo buscamos en Europa con ellas y luego fue muy interesante y vimos que eso era muy importante, que todas las piezas que hicieron los alumnos, de los más pequeños a los mayores, durante 2 años, pues montamos una exposición en el pueblo. Y luego en los diferentes espacios, lugares donde había un señor de un oficio o una casa emblemática o un campo de manzanas que un señor nos había explicado y habíamos hecho como una pequeña pieza de su trabajo, pues en todos estos lugares, me parece que había 17 lugares, pues en todos ellos había unos niños que explicaban todo con lo que habían trabajado, cómo, lo que habían aprendido. Había una exposición de fotos y además había un monitor donde se podía ver lo que habían hecho, ¿no? Los niños, su trabajo. Claro, luego durante todo el día había como una ruta con los padres, familiares, todos pues dando por el pueblo, ¿no? Y que lo iban viendo y se iban enviando mensajes porque no se lo esperaban. Cuando veían los niños, los niños lo explicaban, cómo, y además veían lo que habían hecho, cómo. Deben pensar que es cosa de niños, de la escuela, un trabajo de la escuela, ¿no? Y esto a nosotros nos hizo pensar luego que tenemos que repetirlo. Este año no, porque es mucho trabajo y no podemos, pero que hay que pensar que hay que saber explicarlo también, ¿no? A las familias, porque nos lo quedamos y a veces no se entiende mucho lo que estamos haciendo. Cuando tú a un padre que no ha visto nada le dices, estamos haciendo cine, pues no sé, esto con el cine no sé qué aprenderán o qué harán, ¿no? Claro, luego hay que saber también explicarlo, ¿no? Y que ellos participen. También es importante que a partir del ocio en la escuela siempre ha estado abierta, que vengan los padres, abuelos a explicarnos. Pero luego también a partir de la película será el aniversario vimos que no solo los familiares, sino que seguramente en el pueblo, en el entorno nuestro había muchas personas que eran interesantes y que nos podían explicar muchas cosas, ¿no? Y que teníamos que conocerlos por diferentes temas. Luego siempre buscamos, primero en el entorno de los niños, a quién conocen ellos, a quién podemos, luego hacemos por retratos de personas, ¿no? Bueno, y eso es lo que decía Lala, y ha sido un poco a poco, ¿no? Ir cambiando y seguiremos cambiando seguro.
Sí, en este sentido también hemos aprendido juntos, también con otros centros en este caso, a intentar poner en valor los centros educativos, no solo como centros educativos, sino también como motores culturales de su comunidad, ¿no? Sobre todo en, digamos, entornos con un acceso difícil o frágil a la cultura, nos parece importantísimo, ¿no? Que los centros de repente puedan convertirse en centros de producción cultural y de difusión cultural, porque de repente en Murvis, pues, actividades culturales a lo largo del año son las que genera la escuela. Y eso es fundamental, ¿no? Porque si no está la escuela para acercar la cultura, digamos, no solo a los niños, no solo a los alumnos, a la comunidad, pues hay muchos lugares donde no ocurre nada, ¿no? A nivel cultural. Y eso sí es algo que intentamos trabajar y fomentar bastante. También hay una cosa bonita de la película que ahora estaba pensando y quería destacar, no sé si se llega a percibir lo que pasa en la escuela en el día a día, ¿no? Que pasa en el sentido de que los niños están siempre atentos a lo que está ocurriendo y su forma de estar atentos es pensar qué bonito voy a sacar una fotografía o qué bonito voy a filmar un plano, ¿no? Está aquí David de Colegio Montserrat, del Casillas, ¿no? Que el otro día en la entrevista que le pedíamos, ¿no? Él dice una frase muy potente, ¿no? Dice, es una forma de vivir hacer cine, ¿no? Una forma de vivir, de mirar las cosas. Y eso es lo que está detrás, ¿no? De la escuela, que el día que nieva, todos los niños piensan en filmar un plano. Y con el caos que había, porque todos los padres vinieron a buscar a los niños. El 8 de marzo fue, bueno, que fue un colapso que hubo, que todos los niños al mediodía ya estaban en casa, pero había niños, los que estaban filmando, que dijeron a sus padres que no se iban, porque ellos tenían que filmar y que vinieran a buscarlos más tarde. Entonces, eso es bonito, ¿no? Que es mucho más que un instrumento para los proyectos, ¿no? Es también como un instrumento para vivir de otro modo. Y eso también quería decir a partir de la película. Una pregunta. En la escuela que estáis vosotros, ¿hasta qué punto hay en la experiencia y conocimiento, la práctica, a la teórica, y hasta qué punto el proyecto influye en los alumnos la idea, o influyen los profesores más, o en qué punto decide en la escuela, el director de escuela o el profesor llevar un proyecto o llevar otro? Muchas gracias. Bueno, los proyectos de principio los ponemos de acuerdo en el claustro. Puede ser que sea a petición de un maestro, de una familia, depende. Pero en principio cuando nos ponemos en un proyecto lo decidimos los maestros de claustro y luego en el consejo escolar. Se explica, se propone y si todo el mundo lo ve bien, pues lo tiramos adelante. También no sé, se me ocurre que ya que intentamos como en estas proyecciones en la sala y tal también que haya un punto de encuentro, ¿no? Entre pues, que es el momento que tú vengas, ¿no? Y lo expliques y compartas hoy, entonces aquí haya una mezcla muy interesante de alumnos, ¿no? De jóvenes alumnos, de profesores, que hay unos cuantos, y también hay unos cuantos cineastas. Entonces, bueno, estaría bien, o sea, a lo mejor como tu punto de vista personal, ¿qué es lo que crees que te aportan, por ejemplo, los cineastas? ¿Qué es lo que os aportan, digamos? Porque además existen diferentes cineastas, si no me equivoco, en estos años, ¿no? Que han pasado por la escuela, porque siempre entiendo que a veces los cineastas pueden ser muy torpes y que estamos aprendiendo, ¿no? Pero estamos aprendiendo, digamos, a enseñar, ¿no? A estar ahí, a entrar en la escuela y también comportarnos, ¿no? Y aprender, ¿no? Esto también lo hemos hablado cuando nos encontramos los docentes y los cineastas, lo importante que es el compartir, ¿no? Porque primero, como maestro tienes que estar receptivo al trabajar con otra persona, ¿no? Seguro. Nosotros en la escuela ya hace tiempo que trabajamos cuando podemos los maestros en el aula, porque pensamos que esto es mucho más rico, ¿no? Y que es mucho mejor. Hay personas pues, que no les gusta, que les gusta trabajar solo. Luego, con el cineasta yo tampoco
he tenido la experiencia de trabajar con distintos, ¿eh? He trabajado con 3, en los 10 años he trabajado con 3 solo, pero luego he conocido otros cuando hemos ido a la formación y nos hemos encontrado. Claro, a mí, cuando me propusieron, me explico, cuando me propusieron, hay un proyecto que se quiere a piloto en Barcelona, unas chicas que bueno, de cine, y como que en la escuela trabajábamos en los audiovisuales, que llamamos, ¿no? De todo, que fotografiábamos, bueno. Y nos dijeron, pues vamos, pero yo particularmente, a mí al cine voy, pero no me considero que sepa, no. Y es que yo pienso que tampoco, no, que no, ahora es distinto, pero hace 10 años yo no, claro, y luego pensé, bueno, yo vi que era un proyecto serio, que podíamos, y aprendimos. Claro, yo personalmente, yo también he cambiado muchísimo, ¿no? Porque a mí yo tengo como les pasa a los niños, se cambia la mirada, ¿no? Cuando ya no con el cine, pero cuando ves, cuando miras, cuando en el pueblo, los espacios, bueno, pues mucho ha cambiado. Y yo pienso que con los cineastas de la escuela les da como bueno, un valor muy importante, ¿no? Porque para los niños también es importante, ellos saben que es un experto que viene y yo pues muchas veces digo, pues cuando venga la Marichel hablaremos con ella, ella lo explicará o ella terminaremos, porque es ella la especialista, ¿no? Pero yo pienso que me he entendido siempre bien con ellos, con los que han venido, bueno, y que se agradece muchísimo, que sin ellos seguro que no estaríamos donde estamos, ¿eh? Seguro. Que ganan más los cineastas de estar en la escuela con vosotros, ¿no? Y que es lo que es bonito eso que decías, que tú también no te considerabas pues eso, ¿no? Una persona que te tenga ni por qué gustar el cine, de repente has entrado ahí y ahora en cambio sí tengo entendido que o sea, tienes una manera de... Yo como los niños, cuando terminan en la escuela, después de sexto, que siempre es importante, ¿no? Luego reflexionar, ¿no? ¿Qué hemos hecho durante el curso? Bueno, esto es muy importante, que ellos reflexionen y escriban, ¿no? Qué han sentido, cómo han aprendido, pero también cómo se han sentido ellos trabajando en el cine. Y hay muchos niños, y yo también lo digo, que muchas veces cuando estás en el cine, antes solo mirabas la historia, si aquella historia pues te emocionaba, te gustaba, ¿no? Y ellos, hay algún niño que dice, es que ahora digo, para, porque solo estoy mirando qué planos hay, cómo son, cómo los han filmado, cómo están, ¿no? Y esto a mí también me pasa, no sé, pero y luego dicen, no, déjate, no, entonces, pero esto los niños cuando lo explican y se ven que se dan cuenta que están solo pensando cómo está filmado y luego dicen, no, me fijo cómo está filmado, pero luego también me pongo, ¿no? En la historia o en el que me explica. Claro, pero porque eso es como una convención que hay, esto pasa mucho, ¿no? Que a mí me lo ha dicho a veces gente, ¿no? Porque claro, es que como los que trabajáis en el cine, entonces no quiero saber, porque entonces ya no puedo ver las películas, porque me fijo en otras cosas, pero en realidad es una tontería, es como todo, como, pues si vas al Museo del Prado, ¿no? Pues si aprecias un cuadro más, porque primero las películas, como sabemos, no solo son historias, ¿no? Que bueno, ese es el primer cliché que decimos que podríamos romper, ¿no? Y que el hecho de entender cómo eso está hecho te ayuda también a emocionarte mucho más y apreciarlo más. No es que te quedes en una cuestión técnica, ¿no? Sino que yo creo que lo que muchas veces perciben más los chicos y los profes son precisamente las sensaciones y emociones, y que eso lo he visto también, ¿no? Como gente, David está ahí, o gente que de repente se ponen ellos a filmar desde una emoción, un sentimiento muy concreto, y que cuando ven fragmentos de otros cineastas son capaces, como tú decías antes, de advertir cuestiones técnicas, pero que todas esas cuestiones técnicas saben que van en la dirección de transmitir emociones, ¿no? Y esas emociones de repente las sienten de manera más potente, ¿no? Más intensa, ¿no? Luego, también ves que hay muchos niños que explican que cuando ellos han filmado un espacio, un plano, o han ido unos días, que aquel lugar, ¿no? Para ellos luego es diferente. Cuando lo han filmado, que han ido, pues cuando pasamos por allí, que ya no es el mismo lugar. Desde que lo han filmado es diferente, no es distinto. A veces en la escuela hemos visto que le da el trabajar en cine, como os explico, hacemos cine en nuestro entorno, ¿no? Donde nosotros vivimos. Luego es darle también un valor. Eso también es muy importante, ¿no? Porque tú le das un valor a muchos niños que no se habían fijado, seguramente, ¿no?
en muchos espacios como son, o cómo luego los podemos filmar, en qué hora del día, qué pasa, ¿no? Y esto ellos se dan cuenta que es distinto, ¿no? Que cuando hemos ido, aunque sea, o a veces lo han hecho, ahora están ellos filmando planos del mundo, y bueno, le decimos del mundo, digamos este nombre, ya sabes, y luego cuando tú hablas del mundo, el mundo, ¿no? ¿Cuál es nuestro mundo? Donde vivimos nosotros, ¿no? Ahora lo que tenemos, tú a lo mejor un día te vas a Girona, te vas donde sea, un niño se fue a París, pues el filmó también el mundo en París, ¿no? Pero lo que tenemos cercano sí que le da un valor, ¿no? Esto también pienso que es interesante trabajar en cine para valorar. En la escuela es importante conocer muy bien nuestro entorno, ¿no? Y a partir de nuestro entorno, pues luego ya vamos pues globalizando, vamos y saliendo con excursiones, ¿no? Cuando vamos de paseo y así, pues tienes que pararte muchas veces porque siempre vamos con la cámara de fotos y te tienes que parar porque ellos han visto algo que hay que fotografiar o que hay que filmar. Porque en la escuela sí que tenemos es que todas las aulas, en todos los cursos, hay cámara de fotos, hay cámara de vídeo y tienen, ¿no? Claro, hay que tenerlo a mano, esto es importante, porque claro, si cuando tú un niño ve una cosa, luego tú tienes que, ¿dónde está la cámara que está en aquella clase, la otra no? Hoy en día es fácil tener todo y los niños las manejan, pero que muy bien, ¿no? Sí, Recogiendo algo que has planteado hoy, a mí me parece interesantísima en el ocio, ¿no? Que el discurso que se pretende, yo creo, de generar un documento histórico o historiográfico incluso, ¿no? Sobre la escuela de la historia de la escuela de rock, combina muy bien el discurso de los niños y el discurso de los mayores, ¿no? Se nota que está todo el rato entretejido. Claro, esto siempre es una pregunta, es como un punto de alarma que a mí me surge cuando estamos viendo materiales que están generando personas que están en distintos momentos de su vida, ¿no? Como por ser fiel, por respetar los distintos discursos que aparezcan y que tengan su lugar en la obra final que os proponéis en cada caso, ¿no? ¿Cómo os planteáis esto? Bueno, si esta pregunta. Sí, cuando dices el discurso de los adultos, ¿te refieres a...? Sí, ¿no? Que hay veces que te das cuenta de que ahí se están enunciando ideas que provienen probablemente de los mayores y otras veces que son ideas que provienen de los pequeños, ¿no? Bueno, por lo menos a lo mejor yo proyecto ahí, ¿no? Cuando hablan los niños, No, en general, o sea, durante toda la película. Lo que sí hay, evidentemente, es un trabajo de montaje, ¿no? En esta versión de la película, porque lo decía Carmen al principio, un poco como cuando planteamos el proyecto al inicio, porque Carmen dice que era una aventura para ellos, pero en realidad era una aventura para todos, ¿no? Porque en junio de 2009 es cuando nos dice, hemos pensado que el año que viene hacemos una película entre toda la escuela. Y claro, fue como, vale, a ver cómo lo hacemos, porque era muy diferente a cómo estábamos trabajando hasta ese momento. Entonces, un poco lo que hicimos te explico un poco el proceso, ¿no? Para después hablar de cómo se teje después la película. Fue plantear que cada clase, cada una de las 9 clases que hay en la escuela, generara sus propios proyectos y generara sus propias piezas. Cuando hablamos de piezas, pues nos referimos a estas películas más cortas que a veces están creadas a partir de fotografías, montaje, sonido, texto. Había una serie de piezas que eran proyectos de cada clase y había también una serie de propuestas transversales para todos los cursos, como por ejemplo les pedimos a los niños que fotografiaran un espacio especial para ellos de la escuela, para cada uno de ellos, y generaron un texto sobre ese espacio. Eso lo hicieron todos, por ejemplo, ¿no? Todos también eligieron un recuerdo que tenían de la escuela, ¿no? Eso era transversal y aparte de eso estaba el proyecto de cada una de las clases. Y eso es lo que dio 5 horas y media de material. Evidentemente, cuando te propones de 5 horas y media pues, sacar una película de 53 minutos que para un espectador pueda ser más o menos interesante, en el montaje obviamente hay un trabajo de discurso, ¿no? Pero diría que no
no tengo la sensación de que haya nada pensado desde el lugar del adulto, más que evidentemente ya es mucho, que propuestas de preguntas se han hecho, ¿no? Pero también, si te fijas al principio de la película, son ellos, ¿no?, los que se interrogan sobre qué quieren saber. Y un poco también es algo bonito de la película, ¿no?, que vemos cómo muchas veces se están haciendo preguntas, ¿no? A lo largo de toda la película se hacen muchísimas preguntas y también generan mucho razonamiento, ¿no? A veces como hasta extraños, ¿no?, cuando calculan cuántos años tiene la aula. Es como un razonamiento que para un adulto de repente dices, ¿pero cómo ha calculado que tiene 7 años? Pero hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, no creo realmente que haya discurso por parte del adulto, más que el dispositivo. Evidentemente el dispositivo tiene algún discurso, y el hecho de, pues, pensar este inicio con preguntas, ¿no?, que era el inicio real del curso, y este final con la celebración, que era también la celebración real del curso, ¿no? Pero más allá de eso, pues sí, ¿no?, y dar un poco de coherencia al trabajo de todos. Que son absolutamente poéticas, pero reconoces la imaginación casi instintiva, bueno, no sé cómo calificarlo, pero claro, que niños de 10 años. Lo que pasa es que, claro, que en la escuela el tema de la lengua es un eje, es muy importante, porque pensamos que en todas las materias, en todo, la lengua es primordial. Luego el tema de la poesía, pues bueno, tenemos buenos profesores en lengua y que se trabaja muchísimo. Y sí que a veces te sorprende cuando niños pequeños utilizan las palabras, pero es que lo trabajan mucho. Trabajan la poesía desde los 3 años de una manera muy fuerte, ¿no?, complejo. Y a veces pensamos que se expresan como mejor, como más pequeños que cuando más grandes, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho ver que en todo el proceso de la película los profesores no habéis salido en ningún momento, salvo tú en un momento como entrevistada, en ningún momento han aparecido, ¿no? Entonces me parece que eso dignifica muchísimo el trabajo, pues, quien realmente ha hecho el trabajo y que lo han manifestado han sido los niños, no vosotros. Vosotros no habéis sido los protagonistas, habéis pasado totalmente desapercibidos, y entonces eso pone en valor muchísimo la obra, ¿no? Yo salgo porque es mi escuela también donde trabajo y donde yo fui de pequeña también, ¿no? Yo también lo viví como muy intensamente este año, y a mí no tenían que entrevistarme, pero esto era casi el último día de curso porque se pusieron que sí, que me tenían, porque yo tampoco quería salir. Pero sí que es importante porque para nosotros, cuando explicamos a los padres el proyecto de escuela, el centro de nuestra escuela son los niños, ¿no? Son los alumnos, y lo que hacemos es para ellos, y son ellos quienes nos dicen qué quieren aprender, qué quieren saber, y nosotros tenemos que ayudarles aquí, ¿no? Claro, y aquí eran ellos, porque si no el tema, a lo mejor a nosotros nos podía interesar, que así la escuela cumplía 75 años, pero a los niños es un tema que depende de cómo lo planteen, no tiene ningún interés para ellos, ¿no?, estos niños pequeños, pero luego hay que buscar maneras para que ellos se interesen. Bueno, y ya cerrando, estaría bien quizá que, ya que estéis aquí las dos, cada una desde vuestra experiencia, y aquí intentamos que esto sea un poco también un punto donde nosotros, o sea, la asociación y la gente que viene aquí, pues recoge, o sea, nosotros, por ejemplo, nos hemos planteado el tema de la educación, que siempre habla la gente del cine externo, ¿no? Es muy importante que el cine vaya entre en el sistema educativo de alguna manera, y la verdad es que no sabemos exactamente cómo es eso, hay que reconocerlo humildemente, que mucha gente dice esto de que tiene que entrar en el sistema educativo, pero hay propuestas muy dispares, algunas muy disparatadas. ¿Cómo crees tú, Karma, como profesora, que estás vinculada al cine de una manera intensa a través de un proyecto concreto, qué crees tú que tendría que ser eso, ¿no? O sea, un poco porque aquí también nos sirve a nosotros ya, digamos, planteando, no, en el sentido de que nosotros incluso estamos planteando pues, cómo sería esa, a veces incluso algunos hablan de no, tiene que haber una asignatura obligatoria de cine donde sea de historia, pero a lo mejor algunos pensamos que eso no sería especialmente importante ni interesante, y que el cine debería a lo mejor trabajarse de una manera, pues bueno, más práctica o más sensitiva o más tal, y menos con una asignatura como ha sido todo el tiempo de las asignaturas que hemos aprendido y hemos olvidado.
¿no? Por ejemplo, o no, si lo sí, ¿qué piensas? Y también tu Laia, para cerrar un poco, más allá de que alguna aquí en la sala quiera decir algo, preguntarles algo, si podéis hacer una reflexión en ese sentido que nos sirva. Bueno, es una reflexión para mí muy difícil poder decir cómo hay que entrar, porque de la manera que trabajamos nosotros, yo creo que como asignatura es complicado, porque nosotros vemos el cine en la escuela de manera transversal, ¿no? Es decir, luego hay tipos de escuela que trabajan más en la transversalidad, que no trabajan. Siempre explicamos que en el mundo no nos encontramos, vamos por la vida. Yo ahora me encuentro matemáticas, ahora me encuentro lengua, ahora me encuentro catalán y mañana me encuentro castellano, ¿no? Yo busco información y un día la leemos en catalán, otro en castellano y otro a lo mejor lo leemos en inglés, porque entendemos, ¿no? Pero claro, en el cine es un poco lo mismo, ¿no? Trabajando en el cine tú puedes en la globalidad, pero como específico, al menos en lo que refiere a primaria, yo lo veo complicado. Yo no sabría cómo ayudaros a buscar, ¿no? Porque yo pienso que tiene que ser en escuelas en que se trabaje más de manera global. Y luego yo también, el tema de los visionados, yo creo que es importante. El material que nosotros tenemos de visionados, siempre explicamos que aunque leemos pequeñas poesías o fragmentos en un capítulo de un libro, los maestros, para que los niños luego les tengan ganas de leer aquel libro, ¿no? A veces pues yo leo el principio de un capítulo, a ver si a los niños les viene, ¿no? Interés, que mira, puede ser interesante. Pues seguramente que si en la escuela visionamos fragmentos, no tenemos que ver las películas, pero vemos fragmentos, a lo mejor habrá alumnos que también se interesarán por ver estas películas. Las podemos comentar, podemos aprender, pero también un poco este público de conocer buenos cineastas. No leemos cualquier libro los maestros en la escuela, buscamos buenos libros, no leemos el Jerónimo Stilton. Pues no, porque no, me interesa en la moda que hay ahora, buscamos buenos autores, pero lo mismo tiene que ser cuando vemos. Y nosotros hemos ido evolucionando mucho en el visionario de los fragmentos y creo que tiene mucho potencial a todos los niveles, desde los niños de 3 años a los mayores. Sí, sí. Sí. Seguro que sí. Nosotros somos escuela de práctica, o sea que cada año tenemos estudiantes de prácticas que vienen a la escuela y algunos de ellos vienen con ahora, ¿cómo se llama? Como que tienen la especialidad, que no le dan otro nombre, que vienen de audiovisuales, ¿no? Ya me ponen, y claro, yo lo siento, pero es que en la universidad hay que ponerse las pilas también, y en metodología mucho, muchísimo, porque claro, es que vienen los practicantes o los estudiantes en prácticas y tendrían que estar más tiempo pues, en la escuela, porque los ves como muy perdidos, en metodología de trabajo, seguro, porque si nos leemos el currículum hay que trabajar de esta manera. Lo que pasa es que luego lo práctico y lo fácil y lo cómodo es hoy toca este libro, esta lectura, esta página, estas fichas, ¿no? Y todos hacemos lo mismo. Y en cuanto tú trabajas en proyectos así, cada niño, no hacemos todo lo mismo de cada hora, ¿no? Trabajamos. Bueno, nosotros en la escuela, claro, tenemos claro, el proyecto está, luego lo explicamos, acompañamos a los maestros nuevos, o sea, siempre hay un maestro que ya está definitivo en la escuela que intenta acompañar. Y cuando un maestro pues, no se adapta, ¿no? Pues se le invita que seguramente sería mejor en otra escuela. No sé, yo hablo así también un poco, pero claro, estamos en una escuela pública. ¿Qué pasa? Que los profesores, los maestros eligen, pues bueno, como funcionarios que son, ¿no? ¿Quién tienes? Y luego, yo os lo he dicho, hay que trabajar a gusto y esto es importante. No siempre lo conseguimos, pero intentamos, pero hay que ayudarle, porque tú entiendes que hay personas que vienen y no han trabajado nunca y lo pasan mal, El que es responsable lo pasa mal porque no es fácil ponerse a trabajar así, porque uno tiene muchas dudas, ¿no? Y piensas que no está trabajando, bueno,
que ahora nos diríamos mucho con el tema de la educación en general. Es que a nosotros nos pasa al revés. Claro. Así que nos invitan a las que queremos A ver, claro, sí, claro, sí. Justo lo contrario. Hay que buscar, digo, lo que pasa es que es difícil encontrar la escuela, ¿no? Tu escuela, no digo tu escuela. Mira, la Carmeta, que era una maestra que estaba en el huerto, pues vino a la escuela, ahí está jubilada, y vino, pues que estuvo 5 o 6 años, y dijo, he encontrado la escuela de mi vida, ahora, ¿no? Y ya se nota en la película cómo trabaja, ¿no? Ella encontró, bueno, pues mira, pues has tardado también, ¿no? Muy bueno. Luego estaría bien, Laia, para cerrar también, que bueno, y recomiendo un poco lo que yo creo que también te preguntaba Marina, ¿no? Que es verdad que siempre cuando hay esta cuestión de las digamos, metodologías o proyectos así educativos que vinculan educación y cine, siempre nos ha dudado esa especie de sospecha de hasta qué punto la influencia, ¿no? De los mayores, los profesores y tal. Y yo creo que en ese curso una cosa que a mí me gusta es que no tenéis ninguna duda en que, claro que efectivamente, y que por eso lo hacéis, es el tema del acompañamiento, y que el tema del acompañamiento y tiene que ir ahí un poco el trato como lo que preguntaba antes, ¿no? Para que eso, como veis vosotras desde el cine curso, esta idea, ¿no? Cómo tiene que ser para vosotros el cine idealmente en el sistema educativo. Es una pregunta enormemente compleja. Una de las claves, efectivamente, como tú apuntas, es la formación del profesorado, es fundamental, esencial. Y no solo la formación, sino, diría casi la pasión del profesorado, ¿no? Porque hay una determinada serie de, no sé si no solo de saberes, ¿no? De saberes y de actitudes que se transmiten no solo por conocimiento, sino también por ilusión, por contagio, por pasión, por otras vías que no son tan fáciles de explicar. Eso hace que sea complejo pensar cómo entra sistemáticamente en la educación reglada. También es cierto que podríamos fijarnos en el modelo francés. O sea, si nosotros vamos a diseñar un plan nacional de cine en las aulas, lo primero que a uno se le ocurre es mirar qué han hecho los franceses, porque lo han hecho bien. O sea, los franceses podemos a lo mejor criticar muchos aspectos de sus políticas en ese sentido, pero no hay duda de que en eso pues lo han trabajado bien, tienen muchos años acumulados de experiencia, tienen indicadores y uno de los factores, o quizás dos, por señalar dos temas claves, sería por un lado que garantiza que todo el alumnado hace experiencia en sala del cine como mínimo 2 veces a lo largo de su vida, y eso ya es de entrada fundamental, porque aunque pueda parecer extraño, al menos en cine curso tenemos muchos alumnos, que nunca han estado en una sala de cine. La experiencia de estar en una sala de cine, solo esa posibilidad, ya es esencial, ¿no? Igual que entendemos que es fundamental pues, ir a los museos, o ir al teatro, o ir a los conciertos, pues el cine es lo mismo, ¿no? Hacer esa experiencia es básico, y eso efectivamente es una inversión económica, pero es relativamente fácil de articular, ¿no? Si uno se lo propone. Después está cómo los visionados entran en el día a día de las escuelas e institutos. Eso ya es más complejo porque va de la mano de la formación del profesorado, pero se puede hacer. Pues nosotros, por ejemplo, a lo largo de los años hemos cambiado mucho los materiales pedagógicos, hemos ido afinando cosas, y es un material que no para todo el mundo, pero sí sería extensible pues, a muchas escuelas e institutos si se apostara por eso, ¿no? Pero la otra clave, quizás del éxito de lo bien pensado que está el sistema francés en este sentido, es la diversidad. Aquí nos ocurre muchas veces que todos lo resolvemos haciendo todos lo mismo, y quizás es la peor manera de resolver las cosas, ¿no? Todos lo hacemos todo igual. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no somos todos iguales, porque los contextos tampoco son iguales, porque las diferencias son muchísimas, y lo más importante es lo que decía Carmen, ¿no? Que cuando haces algo sea porque crees en eso. Y de hecho nosotros los profesores, lo primero que les decimos cuando hablamos, cuando les damos los materiales pedagógicos es: si hay fragmentos que no te interesan, por favor, no los pases con los alumnos.
Si a ti eso no te está interesando, no tiene ningún sentido compartirlo, porque no va a funcionar. Entonces, ese sería como un primer razonamiento. A partir de ahí, si lográramos esta base, ¿no? Esta base de que todos los niños pasen por las salas de cine y tengan cierta experiencia, cierta relación con el cine, pues después a lo mejor habrá escuelas e institutos que quieran hacer proyectos más ambiciosos, en los que también pues hay procesos de creación, con todo lo que eso comporta, porque la otra cosa que nos suele ocurrir es que queremos hacer mucho sin cambiar nada. Entonces, por ejemplo, el cine en curso no se puede hacer en franjas horarias de 55 minutos, no se puede hacer. Si queremos hacer cine en curso, pues necesitamos una serie de aspectos organizativos. Porque a lo mejor pues hay centros educativos que no les interesa eso, les interesa plantear el cine de otra forma. Bueno, pues tenemos que tener modelos diversos para que cada cual vea un poco dónde se siente cómodo. Y en relación con lo que decías del lugar del cineasta, eso quizás es más específico de cine en curso, y cuál es su papel, efectivamente, como decía Jonás, nosotros pensamos que si están los cineastas trabajando con los alumnos, igual que si están los maestros profesores, es para que se note. Cuando alguien dice, no, pero lo han hecho todos solos, como si no estuviéramos ahí, pues mal, ¿no? Porque entonces, ¿para qué estabas ahí? O sea, si tú estás ahí es porque vas a aportar cosas. En ese sentido, por ejemplo, también tenemos muy claro que rechazamos el método de enseñanza que pasa por dejar que se equivoquen y después les dices lo mal que lo han hecho. O sea, por muchos motivos, pedagógicos por un lado, que Armando lo explicaría mucho mejor que yo, pero también, digamos, porque parte como de algo poco sincero. O sea, tú estás acompañando un proceso, lo primordial es ser sincero con la gente con la que lo estás compartiendo, ¿no? Lo cual no quiere decir que seamos también muy escrupulosos y muy atentos con quién toma las decisiones, que es algo totalmente diferente. Y en cine en curso trabajamos para que los alumnos tomen decisiones, no solo relativas a cómo firmar un plano, sino a cómo se van a organizar entre ellos, a cómo van a presentar la película, sobre qué temas van a hablar. Lo importante es eso, ¿no? Hacerles capaces de tomar decisiones y al mismo tiempo capaces de hablar de ello, ¿no? Porque hablando de las cosas también se enriquecen las ideas, ¿no? Un poco el papel de los cineastas y de los profesores es ese, ¿no? Enriquecer, porque la escuela es eso, al fin y al cabo, ¿no? Proponer cosas diferentes, abrir nuevos horizontes, y ese es un poco nuestro planteamiento. Y quizás en relación con todo esto, sobre todo con el primer aspecto de cómo transmitir el cine, sí que citaría una vez más el libro de Alan Bergara, La hipótesis del cine, que no solo para aquellos a los que os interese la pedagogía del cine, sino en general a los que os interese la pedagogía o la pedagogía del arte, es un libro donde todas estas cuestiones, o muchas de ellas, están muy bien planteadas y muy bien explicadas. La hipótesis del cine. Es una última cuestión. ¿No creéis que la escuela, los profesores o profesora deben utilizar, en el buen sentido de la palabra, la emoción para despertar al niño y hacerle ver que el mundo del cine es maravilloso y solo una gente lo puede entender, pero que en vez de ver las dificultades como algo negativo, que se interesa, que son pruebas que deben superar y llegar a la opinión esa, el hacer ver al niño que el mundo del cine hay que vivirlo, que no todo es maravilloso, pero precisamente la parte negativa es lo que a uno le sirve. Lo digo porque sirve de algo, pues ya estoy haciendo 22 películas y otras cosas, y no me he rendido. Y quisiera oír vuestra opinión, si es posible, si es mejor usar la emoción del niño o de la niña para despertar interés y que lo vivan. Nada más, muchas gracias. Sí, desde luego, es clave en todos los momentos. Una emoción que no tiene por qué ser solo intuitiva o irreflexiva, ¿no? A veces es una emoción que parte de la reflexión, pero es lo que mueve a las personas, ¿no? En muchos sentidos, y por lo tanto, sí, es clave. Y en parte, el papel de los cineastas muchas veces es ser capaces de decir esto es maravilloso, y puede parecer una tontería, ¿no? Pero
el hecho de que el cineasta esté comentando un fragmento, o esté mirando una determinada luz y se emocione, se contagia. Y eso también tiene que ver con la sinceridad de ellos, ¿no? Con la autenticidad, ¿no? De transmitir que están viviendo eso como maravilloso y que lo dicen. Porque tampoco estamos muy acostumbrados a manifestar abiertamente lo que consideramos bello o lo que nos emociona. Y en ese sentido es parte de su papel. Quería saber por qué no se me llega más. Vale. Bueno, ahora estamos en dos, entramos en un segundo cole, como un grupo de diversificación, y la idea es entrar en más, es difícil, pero lo primero que intentaremos es financiación, porque la idea es un poco que poder sacar un concurso, digamos, público y un poco, digamos, centrarnos sobre todo en colegios o centros públicos y ofrecerles ya, digamos, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles los talleres, sean los que sean, teniendo nosotros los recursos, ¿no? para que eso sea así. Entonces, bueno, estamos intentando trabajar ahí pues a conseguir financiación, así que si sabéis ya, si tenéis alguna idea, hacérnosla saber. Bueno, muchísimas gracias a Karma, por favor, por venir, a Laia. Que se va el señor.